después de mi corta experiencia de 14 años trabajando en esto, que sigue siendo y sigue ocurriendo lo mismo. Las víctimas parece que están en el último eslabón, digamos, de las prioridades. Incluso el protocolo famoso, el protocolo marco de acción contra la trata, parece que se prioriza más el conseguir captar o coger a los malos antes que atender a la víctima. Yo sé que hay un montón de entidades que trabajan con víctimas de trata, esto está clarísimo, pero parece que institucionalmente es prioritario el coger a los malos, que es importante por supuesto, y luego cuando se cogen a los malos, las víctimas quedan un poco ahí a segundo plano, o tercero o cuarto plano, con lo triste que es. Y quería poner simplemente que es que me identifico totalmente con lo que acaba de decir, porque es una situación actualmente clásica de trata. Y un segundo punto que quería solamente puntualizar: no podemos confundir una situación de trata con una situación que no es trata. No sé si me explico bien, y te lo quería preguntar, no quiero hablar. Es muy importante la conceptualización, el saber de lo que estamos hablando, porque si confundimos términos, flaco favor le estamos haciendo a las personas que realmente están en situación de trata. La pregunta es: ¿piensas que esa confusión existe? Yo no es que lo piense, es que sin ningún género de dudas te digo que sí. Pero porque hay un absoluto desconocimiento en relación a todos estos temas, y tú has puesto el dedo en la llaga. Es decir, el gran olvidado en el proceso penal español es la víctima. Y eso es una crítica que se lleva haciendo por parte de todos los juristas desde hace prácticamente 200 años, pero da exactamente igual, porque vamos a una nueva modificación de Código Penal que nos van a aprobar deprisa y corriendo al nuevo gobierno, que prácticamente el 99% de los ciudadanos no ha tenido ni la posibilidad de saber qué cambios reales se van a producir, porque no les interesa que se abra el más mínimo debate público sobre los cambios en el Código Penal. Pues evidentemente pedir a una persona que distinga entre determinados temas ya un poco más especializados de algo que no se habla, porque hablar de trata de blancas es que prácticamente parece que estás hablando del siglo XIX, cuando cualquier persona lo oye y dice. Nadie se podía imaginar que en el 2015 estuviéramos hablando de trata de blancas, pero es que la trata de blancas sigue existiendo, con un problema añadido que además yo creo que nos hace mucho más responsables todavía de él. Que es decir, en lugar de tener el hecho de proveer de fuente de víctimas ciudadanos de tu propio país, como ya vivimos en una sociedad que lo que puede pagar es comprarlos fuera, pues entonces evidentemente como los compramos fuera, como los traemos, como nadie denuncia sus desapariciones, pues nosotros podemos hacer con estas personas absolutamente lo que nos dé la gana. Absolutamente lo que nos dé la gana es que hay grupos organizados de pederastas que se pasan a los niños, que cada uno de ellos adopta legalmente. Porque hay grupos de pederastas que son propietarios de agencias de adopción, que es la mejor manera de proveerse de ese material. Evidentemente estamos hablando de una serie de prácticas que, como decía María Jesús, no es que sean de las más aberrantes, es que es lo más aberrante que se puede hacer en el mundo. No hay nada más aberrante en el mundo que secuestrar a una persona, mantenerla en unas condiciones inhumanas, someterla a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de torturas. Yo he visto cadáveres que les han arrancado las orejas, la nariz, los labios, la lengua, en vivo. Dices, es así de fácil. Dices, eso sucede. No creo que pueda pasar nada más grave en el mundo. ¿Por qué no hay los medios suficientes como para que de alguna manera no se vaya a erradicar de forma absoluta? Porque comprendo que ese tipo de cosas son muy difíciles, pero para que sucedan en casos mucho más esporádicos de los que sucede.
Yo sé que aquí sí hay policías o miembros de la Guardia Civil, todos saben en qué prostíbulos hay menores. Y hoy en día, hoy, en España, así dándote una vuelta, puedes tener como mínimo a 1.500 menores secuestradas, obligándolas a ejercer la prostitución, y si tienen la desgracia de caer en gracia de alguna de las personas que provee de víctimas a este tipo de grupos, donde el placer sádico es el imperante, y eso sucede ahora aquí en este país y nos da igual. Dice, que están secuestradas. Y eso lo saben los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, porque conocen perfectamente todos los prostíbulos que hay en España y saben en cuáles hay menores y en cuáles no hay menores y en cuáles suceden estas cosas. Y dices, de vez en cuando hacemos una redada, liberamos a unas cuantas, sale una cosa en un medio de comunicación, dices, pero ¿cómo que de vez en cuando? Pero si tuviéramos el más mínimo grado de dignidad, ¿sabes? Es para coger a todas las fuerzas de seguridad del Estado y a todos los militares, si hace falta, y levantar uno por uno todos los prostíbulos de España esta misma tarde y sacar a todas las niñas secuestradas. Pero eso no se hace, y ahí están. Y si eres una persona concienciada en el tema, pues lo único que puedes hacer es intentar explicarle a las personas de tu entorno, acercarles un poco a la realidad, y la mitad no se enteran de nada, no quieren enterarse, te dan respuestas que te entrarían ganas de pegarles y agredirles físicamente, por esa justificación machista que tiene la prostitución en este país. Y entonces muchas veces yo me siento como si estuviera atravesando un desierto y clamando y diciendo, pero oiga, que hay niñas secuestradas ahí al lado, por favor, libérenlas. Ya veremos. Recordar simplemente, a colación de lo que está diciendo Juan Ignacio, hace pocos meses en Murcia lo que sucedió, cómo se pudo captar los mensajes vía email o WhatsApp de clientes murcianos que pedían exclusivamente menores. Quiero menores. En Murcia. Algo tendremos que hacer, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una más? Gracias. Me llamo Francisco, soy abogado y, en primer lugar, antes de hacerle la pregunta, quería hacerle un breve comentario, si se me permite. Sencillamente decirle que es un honor, un orgullo y una alegría poder verlo en este foro. Para muchas generaciones el tema de Alcácer yo creo que fue el descubrimiento del horror, es nuestro JFK, el descubrimiento de una incertidumbre muy inquietante en torno al mundo que nos rodea, y por lo tanto le agradecemos mucho la labor que ha realizado durante todos estos años y, en fin, eso, que es una alegría verlo, sobre todo porque con todo lo que ha llovido en los últimos 20 años en cuanto a responsables públicos, todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos sabido, creemos que no ha habido un personaje público que haya recibido un castigo como el que ha recibido usted. Y eso ya de por sí nos plantea unas cuantas preguntas igualmente inquietantes. La pregunta que quería hacerle, ya que es usted periodista y nos ha hablado de estos grupos de poder, nos ha hablado de poder político, dinero, pero ¿dónde está el periodismo en todo esto? Quiere decir, uno tiene la sensación de que si quisiesen resucitar un tema, el propio de Alcácer, por ejemplo, mañana, y saliese incluso en 4 programas concretos que uno podría hasta nombrar de radio o de televisión, se reabriría el caso inmediatamente. Por ejemplo, Ricard, ¿dónde está Ricard? ¿Por qué nadie le ha podido entrevistar finalmente? ¿Por qué ese pacto de silencio, etcétera? ¿Qué ocurre con el periodismo? ¿Ha sido siempre así? ¿Es ahora más que nunca? No ha sido nunca así. Yo, que he sido una persona que he empezado a trabajar en el mundo del periodismo cuando todavía vivía el general Franco, no he vivido una situación de censura tan absoluta como la que existe ahora, nunca, jamás en este país. El periodismo en España está absolutamente secuestrado.
han sido los grupos de poder quienes de alguna forma han adquirido la mayor parte de los medios de comunicación social de cierta relevancia y trascendencia en nuestro país, y lo que se lleva produciendo desde hace prácticamente 15 años es un embrutecimiento absoluto de la sociedad, preconizando programas que lógicamente todos sabemos los niveles a los que desgraciadamente se está llegando. Yo recuerdo las críticas que nos hacían a nosotros cuando estábamos en el Mississippi, diciendo que bueno, eso era el culmen de la ordinariez en la historia de la televisión. Y dices, y anda que no hemos tenido que ver cosas. Realmente la gran responsabilidad directa de que todo esto esté pasando es de los periodistas. A mí como periodista se me cae la cara de vergüenza. Pero en primer lugar porque tenemos un problema, que no hay trabajo, no trabaja nadie. Y el que tiene un puesto en un medio de comunicación ya sabe perfectamente de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. No hace falta que venga un redactor jefe ni un director a decirte de esto no se toca, si ya lo sabes. Es decir, el grado de implicación de la gente de decir yo voy a querer hacer algo, no hay ninguna manera. Entonces, desgraciadamente, no es este tema el único del que no se habla en este país, es que no se habla prácticamente de nada. Es decir, aquí las ideas y sobre todo, de alguna forma, tanto la información como la educación se ha olvidado de los medios de comunicación, se han quedado con el tercer supuesto, ¿no? Yo cuando estudiaba en la facultad decía que la función de los medios de comunicación era informar, educar y entretener. Y dices, lo de informar, lo de educar, desde luego si uno ve los programas de televisión, yo no soy precisamente, con perdón por la palabra, un meapilas, pero los niveles de vulgaridad que han adquirido las televisiones en nuestro país es realmente sorprendente. Y el que no exista prácticamente ningún espacio de opinión, ningún espacio de debate, ningún espacio de tertulia donde de alguna manera la gente se entere realmente de la realidad que ocurre a su lado. Yo creo que una reforma del Código Penal es algo que debe de importar a todos los españoles, que tanto nos quejamos de si se aumentan las penas, no se aumentan, si a determinado delito se castiga más, cómo vamos a castigar a los políticos que ahora mismo nos preocupa tanto que se lo están llevando. Y dices, bueno, pues ese mismo debate que se está produciendo ahora mismo se está sustrayendo a la sociedad. Se sustraen todos los debates realmente sobre los temas importantes en la sociedad. Yo echo mucho de menos los célebres programas como La Clave o de José Luis Balbín, aquellos programas donde de alguna forma, es decir, de lo que se trataba era de que la gente escuchara diversas opiniones y conociera realmente la realidad circundante, la que tenemos a nuestro alrededor, no esa realidad oficial donde nunca pasa absolutamente nada. Porque es sorprendente, es decir, el mundo de los sucesos, por ponerte un ejemplo, y ahí sí soy consciente de cómo se escamotea una realidad, es decir, la memoria de la Fiscalía General del Estado del año pasado da 1.189 víctimas de asesinato en nuestro país. Evidentemente estamos hablando de 3 diarias. ¿Tú te enteras de alguna de esas? Hablamos de un caso en un momento determinado en concreto que de pronto atrae la atención mediática y sobre el que se vuelcan de una forma que, bueno, éticamente a mí no me parece la mejor de hacerlas, y donde no se busca más finalidad que ganar audiencia. Y sería por lo menos un mínimo de intentar concienciar a las personas, ¿no? Pero sí, evidentemente, yo creo que el grado de responsabilidad de los periodistas es mucho más elevado del que nos creemos. Perdón, yo sé que es una ponencia interesantísima y que seguramente, como bien ha dicho don Juan Ignacio, si nos pusiéramos a hablar estaríamos aquí, pero por desgracia pues hay que seguir un poco con el programa establecido. Comentaros que don Juan Ignacio va a acompañarnos durante toda la jornada de hoy, con lo cual si alguien tiene alguna duda más, algún comentario, yo estoy segura que él personalmente estará dispuestísimo a contestarle y a atenderle. Y decirles que tomamos una pausa café y nos reincorporamos a las jornadas en 20 minutos. Muchas gracias.